Hola, debemos recordar que la reforma laboral, tanto la constitucional como la legal, dieron importancia fundamental, entre otras, a la celeridad en el procedimiento. Así, en lo referente al secretario instructor, la Ley Federal del Trabajo le da autonomía en la tramitación de la parte escrita del procedimiento laboral, salvo que el juez estime lo contrario, aunado a que tanto este como dicho secretario deben estar presentes en todas las audiencias del juicio, en las que esos funcionarios y las partes deben intervenir de forma oral. En concreto, la Ley Federal del Trabajo da al secretario instructor la facultad exclusiva de decretar diferentes providencias cautelares, cuya naturaleza permite que el juicio se substancie de forma óptima y que ante la eventual emisión de una sentencia condenatoria no exista riesgo de incumplimiento por la parte obligada a ello. También, por la naturaleza de las funciones y facultades del secretario instructor, puede pronunciarse respecto de alguno de los incidentes previstos en la legislación y promovido por las partes o cualquier otro acto o actuación realizado por dicho servidor en la fase escrita del procedimiento. Así, la ley estableció que las determinaciones tomadas por el secretario instructor pueden ser susceptibles de revisarse por el juez, ya sea de oficio o a través del recurso de reconsideración, el que debe ser promovido de forma oral en la audiencia preliminar. En efecto, la ley señala que en esa audiencia, entre otras, debe resolverse el referido recurso promovido contra actos o omisiones del secretario instructor. Es necesario señalar que dicha audiencia a su vez tiene diferentes etapas, sin que el legislador haya previsto que antes o después de alguna de ellas debe promoverse el recurso de reconsideración. Sin embargo, se sugiere promoverlo en la primera intervención que el juez dé a las partes, pues como se dijo, procede solo contra actos del secretario instructor y no de los actos u omisiones del juez, incluyendo los que realice en esa audiencia. Así, para entrar en materia, esto es, cómo debe interponerse ese recurso de reconsideración, es preciso señalar que basta que cuando el juez les otorgue el uso de la voz a las partes, ya sea que les pregunte si desean interponer ese recurso o si no lo hace, que la parte interesada pide el uso de la voz para ello, considero que debe hacerse lo que sigue. En principio, de forma expresa indicar al juez que es su deseo interponer ese recurso. Enseguida, especificar los actos o omisiones que impugna con ese recurso y que se atribuyen al secretario instructor. Luego de ello, indicar de forma precisa el por qué estima que lo resuelto u omitido por el secretario instructor le causa perjuicio o qué derechos le vulnera. Para ello, no es necesario que quien interpone el recurso especifique el fundamento legal, pues recordemos que en el nuevo sistema de justicia laboral sigue imperando el principio de derecho que señala que al juez hay que darle los hechos y él dará el derecho. También hay que recordar que el juez es el experto en la materia y por ello no es necesario que las partes evidencien el sustento legal del recurso, su procedencia u oportunidad, además de que no es requisito que la Ley Federal de Trabajo prevea para su procedencia y resolución. Aquí vale la pena recordarle a los litigantes que emigraron del procedimiento casi en su totalidad escrito a uno preferencialmente oral, que en realidad ya saben todo lo que es necesario decir y que las formalidades son irrelevantes en este nuevo sistema de justicia oral. Así, como parte de la argumentación será necesario y suficiente que quien interpone ese recurso evidencie los errores y omisiones en que el secretario instructor incurrió en los actos y omisiones que se le atribuyen y desde luego señalar al juzgador lo que desde su punto de vista y en términos de ley debió resolver el referido secretario respecto de un acto u omisión que se le atribuyen. Ello permitirá al juez valorar esas motivaciones y argumentos a la luz de la legislación y, de ser el caso, las pruebas que obran en autos. Y entonces, dicho juzgador sí estará obligado a emitir una resolución de manera fundada y motivada, pues así se le ordenan los principios de audiencia y certeza jurídica previstos en la Constitución Federal. Entonces, reitero el consejo, no se preocupen por fundar la procedencia y oportunidad del recurso. Basta con que identifiquen el acto u omisión atribuido al secretario instructor y que tengan claros los argumentos para evidenciar el error jurídico que le atribuyen. En esta parte recuerden que la oralidad del procedimiento impide que las partes lean, aunque sí pueden apoyarse de notas para darle orden a sus argumentos.
Como ejemplo, para aterrizar lo que estamos señalando, podemos decir que una de las partes promueve de forma escrita un incidente de falsedad de firmas para demostrar que la contenida en el escrito de contestación de demanda no fue plasmada por quien ahí se señala. Como parte de sus facultades, el secretario instructor desecha el incidente bajo el argumento de que no reúne los requisitos que la ley prevé para su precedencia, sin especificar cuáles. En ese caso, al promover el referido recurso de reconsideración, la parte interesada deberá identificar al juez el acuerdo que impugna y señalar el error en que el secretario instructor incurrió, como por ejemplo que contrario a lo que consideró, sí reúne los requisitos de ley, por ejemplo, que promovió ese incidente dentro de los plazos a que se refiere la legislación y que se ofrecieron las pruebas pertinentes para demostrar que las firmas contenidas en dicho nuevo escrito de contestación de demanda no fueron plasmadas por quien ahí se señala. Deben recordar que en este caso lo que pretenden es que se admita, se dé trámite y resuelva el referido incidente. De ahí que basta este tipo de argumentos sin que sea necesario construir argumentos de fondo. Un último consejo, si bien como se dijo, el nuevo sistema es preferencialmente oral, lo cierto es que si eres abogado que te has dedicado a la materia laboral durante muchos años, lo único que te falta tal vez es aprender a ordenar tus ideas en el momento de la audiencia y saberlas externar de manera ordenada, lo que ya hacías de forma escrita. De ahí que para pulir tal circunstancia o carencia, les sugiero busquen algún libro básico de oratoria, pues aunque no es determinante para tener éxito en un recurso, que se promueva el saberse expresar de forma clara y oralmente, sí ayudará a que el juez comprenda mejor el acto recurrido y lo pretendido con dicho recurso. Esto es, evidenciar que un acto u omisión viola en su perjuicio la ley. Hasta pronto.